El suelo donde estás parado no está quieto, nunca lo ha estado. Se mueve, lento, silencioso, imperceptible, centímetros al año, y en algunos lugares del planeta ese movimiento acumula una tensión brutal, una tensión que durante décadas, a veces siglos, no hace nada, y luego, en cuestión de segundos, lo libera todo de golpe. A eso lo llamamos terremoto, y no ocurre en cualquier sitio. La corteza terrestre no es un bloque sólido, está rota en fragmentos enormes, las placas tectónicas, gigantes de roca que flotan sobre el manto caliente del planeta. Cuando dos placas se encuentran, pasan tres cosas. Una, se separan. Dos, se rozan lateralmente. Tres, la más violenta, una se hunde bajo la otra. Eso se llama subducción, y es el origen de casi todo lo que tiembla en este mundo. Ahora mira el mapa. Rodea el Océano Pacífico con el dedo. Esa línea dibuja el cinturón de fuego del Pacífico, el lugar más sísmico de la Tierra. Ahí viven México, Chile, Japón, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas. El 90% de todos los terremotos del planeta ocurre en ese arco. 90%. No es mala suerte, es geometría, pero dentro de ese cinturón hay lugares donde la cosa se pone especialmente extrema. Chile. Toma un mapa. Dibuja una línea de 4.300 kilómetros de costa. Debajo de toda esa costa, la placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana, a una velocidad de entre 12 y 13 centímetros por año. Rápido, en términos geológicos. El resultado: Chile ha sufrido 97 terremotos de magnitud 7 o más en sus últimos 200 años, 18 de ellos por encima de magnitud 8, considerados altamente destructivos. Y luego está el 22 de mayo de 1960, las 15:11 horas, Valdivia, Chile, un sismo de magnitud 9.5, el más poderoso registrado en la historia de la humanidad. La ruptura tectónica se extendió 900 kilómetros a lo largo del fondo marino. Valdivia se hundió 4 metros, erupcionó el volcán Puyehue, el tsunami cruzó el Pacífico entero, llegó a Japón, llegó a Hawái. En 200 años, Chile liberó el 35% de toda la energía sísmica del planeta. 35%, un solo país, una sola costa, ahora Japón. 4 placas tectónicas distintas convergen exactamente ahí: la del Pacífico, la de Filipinas, la de Norteamérica, la euroasiática. La placa del Pacífico se hunde bajo Japón a 83 milímetros por año. Esa fricción constante hace que Japón registre más de 1.500 temblores al año, la mayoría imperceptibles, algunos devastadores. El 11 de marzo de 2011 a las 14:46, frente a la costa de Sendai, magnitud 9.1, el más potente en la historia registrada de Japón. Duró 6 minutos, 6 minutos de tierra moviéndose sin parar. El tsunami que generó levantó olas de hasta 40 metros de altura, más de 15.000 muertos, el 98% de los daños causados por el agua, no por el sismo. Y después, Fukushima. El tsunami golpeó una planta nuclear, el peor accidente nuclear desde Chernóbil en 1986. Todo comenzó bajo el mar. México es diferente. Aquí la geometría se complica aún más. La placa de Cocos, la de Norteamérica, la del Pacífico, la del Caribe, la de Rivera, 5 placas interactuando. Es un escenario tectónico extraordinariamente complejo. El 19 de septiembre de 1985, las 7:17 de la mañana, Ciudad de México. Un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro en la costa de Michoacán. En 90 segundos más de 200 edificios colapsaron en la capital. Miles de muertos. Los cálculos varían, entre 10.000 y más de 20.000 víctimas. Pero ¿por qué la Ciudad de México si el epicentro estaba a 350 kilómetros? La Ciudad de México está construida sobre los sedimentos de un antiguo lago, el lago de Texcoco. Los aztecas construyeron Tenochtitlán sobre sus aguas. Ese suelo blando actúa como gelatina, amplifica las ondas sísmicas brutalmente. Un sismo lejano puede ser más letal en Ciudad de México que cerca del epicentro. En 1985 cambió al país para siempre. El gobierno tardó en reaccionar. La sociedad civil se organizó sola, sacó a sobrevivientes con las manos. De ese trauma nació el sistema de alerta sísmica mexicano, uno de los primeros del mundo. Y aquí es donde la historia da un giro que pocos esperan. Sabemos dónde tiembla, sabemos por qué tiembla, pero no cuándo. La predicción de terremotos sigue siendo uno de los grandes problemas sin resolver de la ciencia. Sabemos que la subducción acumula tensión.
Sabemos que esa tensión se libera, pero el momento exacto en que una roca decide romperse, eso aún se nos escapa. Los megaterremotos de Chile tienen un patrón de recurrencia de unos 300 años. En Japón, el ciclo del sismo de 2011 se estimaba en 1000 años. No hay alarma que te avise con días, solo con segundos, o nada. Y sin embargo, hay algo que transforma esa incertidumbre en algo diferente. El conocimiento, códigos de construcción, sistemas de alerta, simulacros. Japón construye edificios que se doblan sin romperse. México instala sensores en la costa. Chile sabe que vendrá otro, no sabe cuándo, y construye en consecuencia. Piensa en esto. Vivimos sobre un planeta vivo, un planeta que respira por las grietas, y los lugares donde más tiembla no son los más frágiles, son los que más saben. La Tierra no se mueve para destruirnos, se mueve porque no puede dejar de hacerlo. Llevamos millones de años construyendo civilizaciones encima de esa fuerza, y seguiremos haciéndolo, porque al final el suelo inestable también es nuestro hogar.